Hello everybody, este es otro programa de su canal Cultura Reformada, reformando la cultura, presentándole a la gente a la que tiene la cara fea que es la verdad. So, aquí vamos con el segundo video, el segundo podcast acerca de acerca del proceso de indoctrinación de una nación. Y aquí vamos a hablar de por qué en algunas naciones ese proceso ha fallado. Ha fallado. Porque realmente los factores por la que ha fallado, en algunos ha sido exitoso, en otro ha fallado. Bueno, lo primero es que tanto como el fascismo o el comunismo fueron exitosos, especialmente en esas naciones donde esas ideas fueron propias de la nación donde salieron. Por ejemplo, en el caso del caso de Nietzsche, Nietzsche fue alemán. Friedrich Nietzsche él fue alemán. Y ya la idea del fascismo, ya eso venía corriendo de hace tiempo. Desde Martín Lutero, ya venían corriendo esas ideas de fascismo, de antisemitismo. Y fueron propias, o sea, del pueblo alemán. O sea, fueron propias. En el caso de Rusia, con el comunismo, bueno, Rusia nunca fue demócrata en realidad. Tiene un poquito de democracia ahora, pero cuando Rusia hace la transición, primero era una monarquía, y cuando hace la transición a comunismo es otro tipo de monarquía, pero más refinado. Pero es casi la misma cosa, o sea, había una afinidad en ese sentido, o sea, estaban los reyes, y entonces cuando ellos hacen la transición de gobierno centralizado, el poder a lo mismo, comunismo, gobierno centralizado, que es lo mismo. Es una forma mucho más refinada, pero es prácticamente lo mismo. En China también fue lo mismo. En China era una monarquía, y de esa monarquía hizo una transición. Y si ustedes se fijan, de la transición no hubo casi oposición. Casi no hubo. Hubo una oposición, pero como que cuando se hizo la transición, como que no fue una oposición tan grande, porque las ideas son parecidas. El comunismo es un tipo de monarquía igual, pero más refinado, un poquito, pero es la misma cosa. Ese es el primer factor. El, el segundo factor, entonces, ¿qué sucede? Que en esos países donde han desarrollado otro tipo de ideas diferentes, muestran oposición, porque yo voy llevándote una idea que no es parte de esa nación. Entonces yo he desarrollado, espérate, tú vienes con tus ideas, pero yo tengo mi filósofo, yo tengo mis pensadores, yo tengo mi poeta, yo tengo gente que que ha escrito cosas completamente diferentes a lo que tú has escrito, a la cosa que tú me vienes a enseñar a mí. Es decir, en el caso, por ejemplo, por ejemplo, República Dominicana ya había tenido desarrollado ideas de libertad, por ejemplo, Dios, patria y libertad, y conoceré la verdad, y la verdad os hará libre. Ya venían con unas ideas de libertad, y aparte de eso, los presidentes que tuvieron, Trujillo, Trujillo representó una posición muy fuerte al comunismo, y Balaguer también una posición muy fuerte a lo que fue el comunismo, una oposición tremenda al comunismo. En el caso, entonces, pero también ya había una presencia de democracia fuerte, como yo había dicho antes. O sea, ya llevaban siglos de democracia, prácticamente, siglos de democracia. En el caso de Estados Unidos también, Estados Unidos ya había desarrollado ideas de libertad. Tenía sus ideas de libertad, porque todo el hombre es creado igual. Ya habían peleado contra
de la guerra civil, ya habían tenido. Entonces el fascismo trató de entrar, pero no entró tan fuerte porque encontró esas ideas. Puede que influencian a un grupo de la población. Puede que cuando entren a una nación, esa indoctrinación, influencia a un grupo, pero el otro grupo que sí conoce dice, espérate, pero eso no fue lo que a mí me enseñaron, o sea, eso no es. Por eso es que una de las cosas que hace el comunismo, otra estrategia que tiene el comunismo principalmente, es destruir la tradición de la nación, destruir la tradición. Por ejemplo, allá se trató de quitar la Biblia de la bandera, cuando Danilo Medina, aquí, cuando Obama en Estados Unidos se quitaron los 10 mandamientos, el monumento de los 10 mandamientos, cosas así. Ellos tratan de destruir, primero tienen que destruir la tradición, tratar por ejemplo, allá se trató de decir que Juan Pablo Duarte era un cobarde, cosas así, para después poder meter esas ideas, porque en los otros países, Rusia y China, ya era fácil, pero en asuntos como en República Dominicana o Estados Unidos, ellos tienen que tumbar la tradición, la tradición que ellos tienen, decir que esos filósofos realmente no. Mira cómo quitaron la estatua de Thomas Jefferson, para después meter ellos sus ideas. Y eso no es tan fácil porque va a haber realmente una oposición. Ahora mismo los republicanos le ganaron, no recuerdo si 2 estados, y fueron precisamente 2 mujeres. ¿Y por qué? Porque le costó eso de quitar la estatua de Thomas Jefferson, eso le costó a ellos. Por ello está quitando la estatua. Ahora los republicanos están ganando, están más de la mayoría, creo que en la Cámara de Representantes. Van a ser la mayoría, están ganando, y los demócratas están asustados por estar quitando estatuas. Que sigan quitando estatuas. Entonces, ya viene con esas ideas de esa oposición, ya tienen imagínate, ya Estados Unidos fue la primera de América de tener una democracia. Uno va a encontrar un muro fuerte, un muro muy fuerte para querer meter, aunque hayan logrado, en cierto sentido hayan logrado algo, van a encontrar siempre una oposición. Porque también está el asunto del partido, parte de oposición en el demócrata, parte de oposición en el partido republicano, mucha oposición en cuanto a eso. O sea, entonces donde hay un gran sentido de lo que es la libertad de expresión, libertad de expresión, el comunismo no triunfa. Por eso es que los comunistas odian tanto la libertad de expresión. Incluso se trató de quitar ese amendment, ese derecho aquí en los Estados Unidos. O sea, estaban tratando como de que querían entrar por el asunto de hablar de manera odiosa, un discurso como odioso, como hateful speech. Y querían como quitarlo por ahí y no pudieron. ¿Por qué? Porque los comunistas odian la libertad de expresión, porque donde hay libertad de expresión no puede triunfar el comunismo. ¿Entiendes? No puede triunfar el comunismo, porque entonces cuando tú dices una cosa, pero hay otro que está debatiendo lo que tú dices y está refutando lo que tú dices. Entonces ellos quieren meter sus ideas, pero todos los errores que tienen esas ideas, viene otro, lo ve, y con la libertad de expresión dice, espérate, pero tú tienes este problema, pero espérate, mira, tú tienes aquel problema. ¿Entiendes? O sea, países donde se valora mucho los debates y los argumentos, no triunfan. Las ideas no triunfan. ¿Por qué? Porque cuando tú te metes en un debate, y ok, vamos a debatir, vamos a hablar. Tú eres comunista, yo soy, o capitalista, yo soy socialdemócrata, o soy capitalista moderado, lo que sea. Vamos a debatir. O sea, ahí la idea no triunfa. El pastor Ezequiel Molina dijo una frase una vez. Él dijo que las ideas solamente se matan con ideas. Tú destruyes una idea con otra idea. Tú no puedes matar una idea con balas. Tú no puedes matar una idea. O sea, la idea siempre va. Si se sigue propagando, la idea siempre va a permanecer. Entonces,
Entonces, ¿qué pasa? Que por eso es que siempre es bueno hacer debate, hacer argumentos. Cuando se mete en un debate, se permite la libertad de expresión. Uno dice una cosa, el otro dice otra. Y se van viendo de errores y vulnerabilidades. Ahora, ¿por qué el comunismo en Cuba y en Venezuela entró? ¿Por qué entró? Bueno, entraron en tiempos donde no había la democracia no estaba muy bien establecida, no se había establecido muy bien la democracia. Entonces, si tú entras, por ejemplo, en el caso de Cuba, lo que había era una dictadura. El caso de Cuba entra con una dictadura. Fidel Castro se aprovecha de eso. Y él se hace ver como que es el Mesías, como que él es el escogido, como que él es el Mesías. Entonces, y aparte de eso, entra desinformando a la gente. Él entra desinformando a la gente. Lo que hablamos del asunto de la desinformación, que era propio de la Unión Soviética. Desinformando. Entonces la gente le creyó, no había una democracia bien establecida, no había, incluso él vino aquí a Estados Unidos diciendo que él no, que ellos lo que querían era un gobierno representativo, un gobierno democrático. Incluso le preguntaron si era una dictadura que él quería hacer, él dijo que no quería hacer una dictadura, que eso no está en nuestras ideas. Eso no está en nuestras ideas, que yo no quiero hacer una dictadura. ¿Entiendes? Entonces fue así que, entonces después de que ya le entró, o sea, se establece y tienen el apoyo principalmente del ejército, ya, ¿qué van a hacer? Y desarman a la población, ya ahí no, entonces ahí viene ese asunto. En el caso de Venezuela, lo mismo, o sea, Fidel Chávez sube, primero Fidel Chávez fue militar y Fidel Chávez sube de la misma manera. Primero prácticamente hablando mentira. Es que él sube al poder. Desinformando. Porque no, la información, el flujo de información verdadera es el enemigo principal en contra del comunismo. Cuando tú dices la verdad, cuando tú dices eso no fue así. Entonces por eso es que a ellos no les gusta la libertad de expresión, por eso es que a ellos no les gusta. Entonces, por eso es que ustedes ven que ellos siempre están tratando de destruir los valores propios de esa nación para después meter sus ideas. Pero eso no es tan fácil. Eso lleva un proceso y eso lleva una lucha. Ahora, ok, entonces el asunto es que donde el comunismo ha tratado de entrar, pero falló, el resultado de eso es una combinación de los dos. ¿Verdad? Por ejemplo, socialdemócrata, vemos gente que son socialdemócratas, vemos gente que dice que son, esa es otra, que hay gente que dicen que son socialdemócratas, pero son comunistas. Vemos un capitalismo moderado, y hay siempre una batalla sin terminar nunca entre los dos lados, entre la izquierda y la derecha, una batalla por el poder siempre, una lucha siempre por el poder. Siempre hay como una lucha por el poder. Ahora, esa competencia entre los dos lados ha ayudado mucho al análisis de información. A ver cómo analizamos, principalmente en los tiempos, en el gobierno de Donald Trump, fue donde eso más se vio a la luz, que él dijo, fake news. Ustedes están hablando mentiras. Entonces, un lado le dice al otro, tú estás hablando mentiras, eso no es así. Entonces, el análisis de información, eso ha mejorado mucho el análisis de información, decir la verdad. Eso ha mejorado mucho, el decir la verdad ha mejorado mucho en cuanto a las estrategias políticas, porque una de las cosas que los americanos siempre han tenido es que la competencia ayuda. Esa es una de las cosas en el libre mercado, por ejemplo, en lo que es libre mercado, que se permita competir, por ejemplo, en la economía, cuando se compite, una compañía compite con otra,
compiten precios, compiten calidad, compiten productos, cosas así. Lo mismo puede pasar en la política. Una competencia, eso ayuda a que se hagan mejores debates, que se hagan mejores argumentos en el asunto de la información. O sea, tú estás hablando mentira, eso no es así. En cómo crear estrategia, y eso entonces hace que la política mejore cada día más. En países, por ejemplo, donde simplemente hay una dictadura, tú te das cuenta que hay como una falta realmente una falta de calidad en la política. Porque es solamente una sola persona que está gobernando. No hay como que, o sea, cuando yo vi la lucha entre Hillary Clinton y Trump, ahí fue que yo realmente me sorprendí en las estrategias que utilizaban. Eso es increíble. Cuando tú ves las estrategias que utilizan los dos partidos para poder tener, o sea, eso es simplemente, el que puede analizar ese tipo de cosas, eso es simplemente increíble. La forma en que, la estrategia que utilizan, ahí es que uno aprende de verdad. Pero en un país donde nada más es uno solo y no, ¿tú entiendes? No hay, o sea, ahí es donde está, diría yo, la belleza de la política. Donde tú puedes ver, uno está utilizando una estrategia, el otro está usando otra estrategia como para poder ganarle al otro. Ahí es donde se ve la belleza de la política. Hasta aquí mi canal de Cultura Reformada. Dios le bendiga.